Hoy tenemos en el canal a Juan Carlos Remiro, entrenador del Epila. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal llevas el confinamiento? Bueno, pues con una mezcla un poco de sentimientos, ¿verdad? Por un poco, pues llega un momento ya unos días, yo desgraciadamente estoy solo y echas de menos pues muchas cosas, aunque siempre estás en contacto diario con la familia, con mi hijo y tal, pero quieras que no, pues un poco la sensación un poco de impotencia de que tampoco se puede hacer mucho, la tristeza por todo lo que está pasando, la intranquilidad, la inquietud de que tampoco sabemos cuándo puede acabar esto, pero bueno, más o menos pues intentar aprovechar el tiempo con, con- con televisión, con libros, con temas de fútbol para, digamos, un poco para aprovechar un poco y que no sea una pérdida de tiempo. ¿Cómo estás viendo estas últimas propuestas que han salido de cara a finalizar la temporada? En vuestro caso, con esos ascensos directos para los dos primeros, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí hay, digamos, varias cosas en las que se podría hablar, ¿no? Yo creo que lógicamente, eh, si alguna propuesta tiene que haber, porque lógicamente si cada club daría una propuesta o cada persona daría una propuesta, al fin y al cabo, cuando se crean organismos oficiales como federación o arbitrajes o jueces es para que pongan un poco de orden en esto. Lógicamente, dicho esto, la única solución justa que se puede dar a esto es la finalización de la competición. Pero claro, cuando se toma determinación de la propuesta como que la que se ha establecido es porque se considera que la finalización de la competición va a ser imposible. Va a ser imposible a corto plazo y la solución de terminarla a medio o largo plazo parece inviable. Quiero decir, yo creo que todos estamos un poco al tanto. La primera idea que planteó tanto Fle como Rubiales, cada uno en sus respectivos ámbitos, eh, sí que dijeron que era la finalización era la única opción o la mejor, pero lógicamente entiendo que eso es imposible, a corto plazo es imposible. Estamos viendo incluso que hay muchas dudas de que la competición profesional vuelva a corto plazo, por lo tanto, hacerlo antes del 30 de junio sería imposible en la regional preferente. Incluso en tercera tengo dudas de que se llegue a jugar realmente el playoff por los datos estadísticos del Ministerio de Sanidad, que es al fin y al cabo el Ministerio del Gobierno, al final van a ser los que van a mandar o los que van a decir la última palabra. Y luego, pues la idea un poco de reanudar la competición en septiembre-octubre, pues yo la veo inviable. Yo la veo inviable por el hecho de que ya realmente jugar una competición 6 meses más tarde de una interrupción ya no sería reanudar competición, sería jugar otra competición diferente. Seguramente hay dudas legales en cuanto a que una competición no profesional como es la nuestra eh, pueda continuar a partir del 30 de junio, porque podría haber mucha variación en cuanto a las plantillas, en cuanto a los jugadores técnicos, y seguramente también hay una cierta duda de qué va a pasar en septiembre, octubre, noviembre con el COVID-19, pues si hay otro rebrote o no hay otro rebrote. Entonces hay tantas cosas en el aire que al final la solución que podría establecerse para continuar, que insisto, no sería continuar la competición, sino sería jugar otra competición completamente diferente 6 meses más tarde, pues bueno, al final lo que se crearía es una solución, pero yo creo que el problema que generaría para la temporada siguiente sería más gordo que la solución que hemos creado en este momento. Por lo tanto, entiendo que la única solución justa, que sería completar la competición, ya no es viable. Ya no es viable. Por lo tanto, hay que buscar la solución menos injusta de todas las soluciones injustas que se pueden tratar. Por lo tanto, yo creo que la solución menos injusta que se establece es la propuesta que ha hecho la Federación Española y que tiene que asumir la aragonesa, que es que la temporada se dé por finalizada el 10 de mayo, perdón, el 8 de mayo, perdón, el 8 de marzo, que es el último partido que se disputó, y con la clasificación que se establecía en ese momento. Es que además, por ejemplo, en tercera división se habla de ese playoff express, incluso también hay propuestas de que el primero ascienda y juegue un playoff segundo contra quinto. Parece que en regional preferente eso es poco viable, pues por lo que hablamos, ¿no? Porque al final ya es difícil que se pueda disputar en tercera ese playoff como para pensar en categorías más abajo, ¿no?
Bueno, además, realmente yo creo, hay que diferenciar, voy a dar mi opinión en cuanto a tercera, si te parece. Yo creo que, yo vuelvo a decirte, como te he comentado un poco, te he anticipado, tengo muchas dudas de que el playoff se llegue a jugar porque, siendo que son dos partidos, además, mi opinión personal es que tampoco tiene mucho sentido jugar un playoff 3 meses más tarde de una interrupción de la competición. Yo creo que en este caso la federación ha articulado el playoff porque el playoff es lo que está establecido para el ascenso de tercera a segunda B, como de segunda B a segunda. En regional preferente, nunca en las últimas temporadas ha habido un playoff. Por lo tanto, sería cambiar una base de competición. Es decir, el playoff está articulado como base de competición de tercera división para un ascenso. Creo, es mi opinión personal, que en esta tesitura, en esta excepcionalidad en la que nos estamos moviendo, en la que nunca habíamos vivido, quizá posiblemente, y creo que al final, creo que acabará siendo, será el campeón el que suba. Más que nada por evitar el riesgo de jugar durante un fin de semana una serie de competición. Entiendo que un equipo, en este caso puede ser el nuestro, que es el Tarazona con el resto, como puede ser, yo he visto clasificaciones de segunda B y tercera y hay diferencias de 14-15 puntos entre el primero y el cuarto. Eso no es casualidad, eso es por el rendimiento que se ha establecido durante la competición. Entonces, de jugar un partido, jugártela a un partido 3 meses más tarde, no me parece lógico, siendo una situación excepcional. Pero sí que, redundando un poco en lo que hemos dicho, la base de competición de la tercera está articulada en base a playoff, por lo tanto tendría una lógica. En regional preferente no está articulado ningún playoff en ningún momento determinado, salvo cuando hace años los mejores terceros o los mejores segundos, perdón, cuando había 3 ascensos, hace un montón de años ya, no sé si te recordarás porque eres joven, cuando los mejores segundos jugaban y el ganador de esa eliminatoria conseguía, pero eso era algo que se completaba en función después de la competición. Yo no vería lógico asimilar ese playoff cuando nosotros en estos momentos le sacamos 10 puntos al tercero, le sacamos 11 puntos al cuarto y al quinto. Yo creo que los méritos establecidos ya están conseguidos, sobre todo cuando el playoff no es una base de competición articulada en regional preferente. Y además, pues también mucha gente lo comenta, ¿no? Que al final, si das por anulada la temporada y no das descensos y tampoco ascensos, parece que perjudica a los que lo han hecho bien y, bueno, pues beneficia más a los equipos que estaban en zona de descenso o luchando por no descender y perjudicas a los equipos que lo estaban haciendo bien y que estaban luchando por subir, Mira, ya en cualquier categoría. sí, yo creo, como te decía antes, evidentemente todas las opiniones son respetables. Todo el mundo está estableciendo opiniones y al final, si nos juntáramos todos los 36 equipos, si nos juntáramos en una reunión, saldrían 30 o 35 propuestas diferentes, ¿no? Por eso, lógicamente, como decimos, ¿por qué en el fútbol hay árbitros? Pues porque alguien tiene que poner criterio, acertada o equivocadamente. Los jugadores nunca se ponen de acuerdo si es falta o es fuera del área o es dentro del área o es falta o no es falta. Para eso se crean organismos neutrales como las federaciones, para articular los derechos globales, no solamente los derechos individuales. Por lo tanto, si cada uno podemos expresar nuestra opinión, pero todas esas opiniones son interesadas. El que se ha quedado campeón quiere subir directo, el que se ha quedado quinto quiere que haya un playoff de 8 y el que se ha quedado noveno quiere un playoff de 16. Entonces, al fin y al cabo, esto sería una locura. Esto sería una locura y al final esto no llegaría a buen puerto. Has comentado el tema de anulación de temporada. Yo creo que hay varias razones que voy a intentar exponer desde mi punto de vista para que eso no pudiera suceder. Para mí, hablar de anular una temporada, con perdón, es una estupidez. Es decir, por varias razones que voy a comentar. Yo creo que primero, porque se ha jugado el 70% de la competición. Yo creo que es tiempo suficiente como para que sea válida. Segundo, pues porque al hilo de eso se ha consumido el 75% del tiempo. Los clubes han empezado las temporadas el 1 de agosto, más o menos, y hasta 30 de mayo que concluye la competición hemos consumido 7 meses y medio. Yo creo que no se puede negar la realidad. Eso ha pasado. Los 7 meses y medio han pasado, han sucedido. Anular la competición, analógicamente con los cursos académicos, por ejemplo, los cursos académicos no se han anulado.
Los cursos académicos desde infantil hasta universidad no se han anulado, se dan por buenos hasta el segundo trimestre de evaluaciones escolares o universitarias. El jugador, el estudiante que llevaba sobresaliente en el 8 de marzo, se le respeta el sobresaliente. Y en este caso, el que llevaba suspenso, bueno, en el fútbol, digamos, la analogía sería un aprobadillo, ¿no? Porque no hay descensos. Entonces, yo creo que en este aspecto hay gente que estará más o menos de acuerdo con esta analogía, pero los cursos no se ha pasado. Y aún te voy a decir dos cosas más, ¿no? Realmente, seguramente una anulación de temporada conllevaría problemas legales. Es decir, nosotros, los clubes, hemos pagado unos arbitrajes, hemos pagado unos derechos de mutualidad, de federación. Anular la temporada y considerar que no se ha celebrado seguramente podría llevar a diferentes escenarios que no serían nada agradables para el fútbol. Y yo, además, toda la gente que en una regional preferente puede plantear una anulación, yo le preguntaría si estaría de acuerdo con que el Zaragoza le anulara la segunda división. Es decir, el Zaragoza, que va segundo ahora mismo, no se está ganando el derecho, en caso de que no pueda reanudar la competición, que estamos viendo que en competiciones profesionales se está haciendo todo lo posible para que la competición continúe o se termine, porque son profesionales. Esto estamos hablando de un fútbol amateur. El fútbol profesional, además con todo lo que conlleva de televisiones, además sería hasta bueno que reanudara para endulzarnos un poco nuestros peores momentos ahora que no tenemos fútbol. Pero en este caso, yo creo que aquellos que proponen la anulación de competición, por decir algo, me gustaría que lo compararan con este caso con el Zaragoza en segunda división, hablo a nivel de regional. Yo creo que sería muy injusto que al Zaragoza le quitaran la competición y le quitaran, si no se puede reanudar la competición, le quitaran un ascenso que se ha ganado en el campo. Y simplemente, yo creo que además, siendo prácticos para aquella entidad que se sienta perjudicada porque se le ha cortado la posibilidad de pelear el ascenso hasta el final, que yo entiendo que son un poco las voces más críticas o que tienen que pelear un poco por sus propios intereses, yo les diría lo siguiente: una competición en la que el año que viene la regional preferente no va a haber descensos de tercera división y no va a haber, en teoría son 4 equipos potentes para volver a la categoría el año siguiente, pues bueno, yo creo que lo mejor para esos equipos que no asciendan será que los equipos de preferente suban a tercera, porque quitas más potencial. Si en ese caso se quedan 2 equipos que son los campeón subcampeón, si vuelven a jugar en regional preferente, pues la dificultad de volver a subir se volverá a aumentar. Por lo tanto, yo creo que a efectos prácticos, la forma más inteligente es que aquel equipo que no va a tener opciones de ascenso, yo creo que se quede con menos potencial en preferente. Yo creo que es la decisión más inteligente para ellos, porque si no hay descensos de tercera y encima suben 2 equipos de preferente a tercera, pues te estás quitando 5 o 6 equipos potentes económica y deportivamente para poder pelear por tu objetivo. Entonces yo creo que también en este caso hay que ser, aparte de solidaridad, aparte de ser lógico y coherente, hay que ser inteligente. Y yo, para terminar hablando un poco lo que te decía, que la lógica me dice que la clasificación debe entenderse como la que se estableció el día 8 de marzo, que es la última jornada que se jugó, en este caso el Épila con 10 puntos de ventaja al tercero, que es el puesto que marca el primer puesto de no ascenso. Yo entiendo que, hablando de esa propuesta que se ha establecido por parte de federaciones, de los 36 equipos de regional preferente, yo no sé si se ha hecho un sondeo entre los clubes, no lo sé, lo desconozco. Yo apostaría que más de 25 o 28 estarían a favor de esa propuesta. Y además, si quitáramos a los equipos que somos implicados, en ese caso, esa opinión sería más valorable todavía que la que estamos estableciendo los equipos que estamos implicados en esta situación. Y además se comentaba si al final pues suben los 4 equipos que estaban previstos de regional preferente, no hay descensos y sube un equipo de tercera división, que haga 24 equipos en tercera, 2 grupos de 12, se estaba también hablando. No sé a ti qué te parece esa propuesta. Bueno, a ver, una vez, lógicamente, lo que estamos hablando de futuro, estamos hablando de cómo si en septiembre o en agosto se pueda realizar todo de forma normal o habitual. Hay que tener tiempo, hay que tener paciencia. No sabemos si esta desescalada que se plantea a mitad de mayo a final
va a haber que echar un paso atrás. Como decíamos, no sabemos si el rebrote que pueda surgir en noviembre-octubre nos puede volver otra vez a meter en casa. No sabemos el deporte no profesional o el deporte amateur cuándo nos van a permitir juntarnos a entrenar en conjunto y competir de verdad. No sabemos el escenario en el que nos vamos a poder competir, si vamos a poder empezar con público, sin público en la regional, en la tercera división. Quiero decir, yo creo que en este aspecto los dos grupos posiblemente, no sé exactamente, desconozco si se ha establecido una serie de formato. Posiblemente yo creo que lo que se articula es un poco una competición que sea un poco más corta de lo normal en competición normal, porque 24 equipos, una liga todos contra todos, estaríamos hablando de 46 jornadas, que sería muy difícil establecer un calendario por si acaso hubiera que parar durante unos días por si se produce un rebrote. ¿Qué pasa si en septiembre o octubre algún equipo, algún jugador da positivo en COVID? Lo mismo que se está hablando en primera o segunda división. En el momento que reanude la competición a mitad de junio, si hay algún positivo, se termina la competición. ¿Qué pasaría si volviera a pasar esta historia? Entonces hay que articular un poco alguna solución que pueda luego volver a reanudarse con el menor perjuicio posible. Entonces entiendo que esos grupos de 12 seguramente podría establecerse para hacer una temporada un poco más llevadera por si acaso hay una situación otra vez de estado de alarma o estado de situaciones en las que hubiera que dar un paso atrás. Entiendo que posiblemente sería la solución más lógica y coherente para, digamos, minimizar las historias. Yo no la conozco en profundidad si eso cómo se establecería con dos fases, no sé cuántas jornadas sería al final, pero entiendo que lo que haría la Federación Ovara es establecer un poco un calendario de competición pues que pueda tener previsto cualquier parón en un momento determinado. Además, un Epila que estaba haciendo una gran temporada, que ya lleva varios años, que está intentando dar ese salto a tercera y bueno, pues este año parecía que por fin se iba a conseguir, porque como antes has comentado, sacáis 10 puntos al tercero, una temporada muy buena la que está realizando el equipo. Claro, yo por eso creo que hablando un poco de que todas las opiniones son respetables y todas las propuestas que se establecen, cada uno busca su objetivo, pero yo creo que aunque no esté la temporada completada, yo creo que no hay duda de los merecimientos que el Club de Fútbol Epila ha realizado en el campo. Es decir, si se consuma, según la propuesta, el ascenso, no es un ascenso administrativo, es un ascenso que nos hemos ganado en el terreno de juego. No podemos pedir perdón por haber ganado los últimos 8 partidos de competición jugados. No podemos sentirnos mal y no podemos disculparnos por ir primeros con 10 puntos de ventaja al tercero y 11 al cuarto y al quinto. Es decir, es algo que nos hemos ganado en el terreno de juego hasta el 8 de marzo. Como vuelvo a decir, a mí como entrenador, como deportista, todos los jugadores del Épila, como todos los jugadores de toda la categoría, querrían que la temporada se hubiera terminado y se terminara. Pero las condiciones a corto plazo son inviables y yo creo que también a largo plazo estaríamos hablando de competiciones diferentes. Yo creo, hablando un poco de eso, por lo tanto, creo, eh, diferentes razones, yo creo que es inviable el reanudarla porque hablaremos de competiciones diferentes y hablaremos de problemas mayores. Entonces, yo creo que, como te digo, yo creo que nada ni nadie puede poner en duda los merecimientos que ha obtenido el Epila en el campo, que la verdad, pues también somos entre comillas, damnificados por esto, porque la competición iba marchando en unos aspectos que íbamos para récord de puntuación. Nosotros, nuestra ambición, después de haber ganado el octavo partido seguido y el séptimo partido de la segunda vuelta, que eran todos los puntos de la segunda vuelta, nuestra ambición, nuestras aspiraciones era ganarlo todo. Por lo tanto, lógicamente, la victoria en la Almunia, que fue la séptima victoria, consecutiva de la segunda vuelta, pues ya nos hizo pensar que el objetivo digamos, del ascenso pues estaba en la mano. Pero lógicamente, por supuesto, nada estaba por hecho, pero con el estado de forma de los jugadores, con el ambiente del vestuario, todo hacía pensar que desde luego por la calidad de la plantilla, tanto personalmente como futbolísticamente, pues que
era difícil pensar que en los últimos 2 meses hubiera habido un descalabro total, sobre todo porque los 19 jugadores de la plantilla son de un nivel muy alto. Es decir, no tenemos que escondernos que la plantilla que ha hecho el Epila esta temporada es una plantilla, pues seguramente es la de mayor presupuesto de la competición, seguramente es la más compensada en cuanto a calidad y en cuanto a jugadores con un nivel de experiencia y un nivel de calidad, y es una plantilla preparada para el ascenso. Por lo tanto, lógicamente, el rendimiento que estábamos consiguiendo toda la temporada, pero al final de la competición, en el mes de febrero o marzo, pues todo hacía indicar que el campeonato iba a ser en nuestra mano. Y ya, hablando un poco de algo más, ¿no? Se ha quedado en el aire un tema que es el campeón de la regional preferente. El campeón de la regional preferente, si el formato de Copa del Rey es el mismo que la temporada pasada, es el que juega Copa del Rey por parte de la regional preferente. En este caso, yo creo que el Club de Fútbol Epila, también tiene que sentirse con el derecho a participar a esa participación en Copa del Rey, simplemente porque el campeón del grupo primero es el Huesca B. Por lo tanto, como es un equipo filial, no puede jugar Copa del Rey. Por lo tanto, entendemos que si el campeonato de la regional preferente, que ahora mismo es lo de menos, no se puede disputar, entendemos que esa participación en Copa del Rey, pues el derecho lo tiene el Club de Fútbol Epila. Y es que además, como comentas, esa previa a la Copa del Rey os correspondería, porque como dices, el Huesca B no la puede jugar, y aunque la temporada que viene pudiera o no pudiera jugarse esa Copa del Rey, que todavía no se sabe, sí que para la próxima edición, pues está claro que vosotros tenéis que estar en ese bombo si al final se da la temporada por finalizada y con los correspondientes ascensos. Eso es, está claro que estamos hablando estamos hablando de muchas suposiciones, estamos hablando de un momento de incertidumbre en el que no nos debemos olvidar que lo más importante no es el fútbol, o que el fútbol es ahora mismo una de las cosas menos importantes que hay, ¿no? Lo más importante son las miles de víctimas y las familias que están ahí, las miles de personas, millones de personas trabajando para eso, trabajando con riesgo, que los que tienen que hacer, tanto esenciales como la gente que está sufriendo temas laborales, temas económicos. Eso es lo más importante, pero lógicamente estamos hablando en este aspecto de fútbol, y lógicamente pues tampoco sabemos en qué formato de la Copa del Rey nos vamos a mover, pero si permaneciera como ocurrió el año antes, la temporada pasada, pues entendemos que digamos que ese premio también es un premio a la temporada que ha hecho el equipo, que está haciendo o que ha hecho, vamos a decirlo así, en este aspecto, y yo creo que en este aspecto también sería un poco la lógica que impera digamos, en consonancia a la finalización de la competición. El último ascenso que consiguió el Epila Tercera División, también estabas tú como entrenador. ¿Cómo lo viviste entonces y qué diferencia ves con el momento que estáis viviendo ahora? Bueno, pues la verdad es que fue una temporada espectacular, fue una temporada diferente porque sí que es verdad que el equipo venía de varios años, era un equipo prácticamente nuevo, porque era un equipo que se creó y empezó en segunda regional de la mano de Sergio Gómez y de una directiva de chicos muy jóvenes del pueblo, que se empeñaron en que hubiera fútbol en el pueblo, porque hubo varios años sin fútbol en la localidad. Y lógicamente, pues bueno, el Pilar siempre ha sido un equipo con tradición en el fútbol. Entonces hubo con mucha gente que se puso manos a la obra, consiguieron ascensos relativamente rápidos, de segunda regional a preferente, en cuanto el tiempo para lo que suele ser un inicio de cero, ¿no? Como ocurrió en ese momento. Y sí que es cierto, cuando Sergio Gómez decidió dejar, digamos, su ciclo por terminado, pues me llamaron a mí. Tampoco había una exigencia, digamos, de ascenso a tercera, así que querían dar un pasito más. En ese caso lo que se apostó es por una continuidad de la plantilla y con fichar a un jugador joven que tenía proyección. Y la verdad es que hubo un inicio muy bueno en cuanto a que el equipo, ese vestuario era un vestuario espectacular, era un vestuario en el que llevaban varios años jugando juntos, se conocían muy bien, jugaban prácticamente de memoria desde la primera semana. Entonces el inicio de competición fue muy bueno. Entonces el equipo, sin tener esa aspiración de meterse arriba, se metió entre los tres primeros enseguida.
Y luego, pues la verdad es que con una primera vuelta de 41 puntos, como se hizo esa temporada, era muy difícil no pensar en un ascenso como objetivo en la segunda vuelta, ¿no? Y a pesar de que hubo un inicio en la segunda vuelta que hubo alguna duda en cuanto a algún resultado, el equipo se rehizo y demostró una fortaleza mental muy importante, porque a lo mejor había otros equipos que tenían jugadores, vamos a llamar, con más calidad o con más nivel futbolístico o con experiencia en tercera, pero este equipo fue un equipo en mayúsculas, que al final hicimos 78 goles y 75 puntos. Por lo tanto, yo creo que ese equipo fue el mejor equipo. Quizá había jugadores mejores en otros equipos, pero ese equipo funcionó muy bien. Este año es diferente en algunos aspectos, es decir, el objetivo desde el día uno, el objetivo es el ascenso. Todo lo que no era o es ascenso esta temporada para el Épila supone una decepción porque la apuesta que han hecho varios patrocinadores, la apuesta que ha hecho la directiva con el presidente es encaminada a ese proyecto de ascenso y por lo tanto yo creo, como te decía, no creo que me equivoque en cuanto a que por lo menos del grupo 2 seguramente es el presupuesto mayor, lógicamente acorde con los objetivos planteados y los jugadores que venían al Épila, tanto los que renovaban como los que han fichado, tenían muy claro o tenían que saber muy claramente que el objetivo desde el día uno era el ascenso y que el objetivo era ganar todos los partidos porque un equipo que quiere ascender sabe que cada partido que no gana se genera una cierta duda, se genera una cierta enfado, una cierta decepción. Y entonces yo creo que el equipo pues lo ha ido asumiendo eh, conforme avanza la competición y al final también he de decir que la similitud con ese equipo de hace 4 años es que el vestuario es espectacular también. Es decir, si aparte de tener muy buenos jugadores, tenemos un vestuario con un gran compañerismo, con una gran solidaridad, con una gran entrega en los entrenamientos, con una gran capacidad de aprendizaje, de mejora, con una gran capacidad de adaptación a los partidos y al terreno de juego, pues al final, lógicamente, te vuelve te vuelve a decir que los méritos contraídos desde el lunes o desde el martes que empezamos a entrenar hasta el domingo que es el partido de competición, los méritos que se han adquirido son los que llevan a llevar 58 puntos en 24 partidos, que es una media de récord, es una media de 80 y tantos, 84, 85 puntos. No sé si hubiéramos mantenido esa media o no, pero desde luego los indicadores que estábamos manejando hacían indicar, el fútbol no es una ciencia exacta, pero hacían ver que el equipo estaba en un buen momento anímico personal, un buen momento físico. Las segundas partes, los últimos minutos de los partidos estaban siendo nuestros, es decir, nada hacía indicar que el equipo pudiera tener un bajón, podía haber tenido a una pequeña racha, podía haber tenido algún problema, algún partido malo, pero evidentemente el rendimiento y sobre todo porque el vestuario era consciente, personalmente y futbolísticamente hablando, de que el momento estaba ahí. Varios jugadores que se ficharon ya habían vivido en sus carnes ascensos con Villanueva, con Cuarte, con el propio Épila, con la Almunia. Entonces, quiero decir, los jugadores estaban preparados para vivir una situación como la que estábamos viviendo en este momento. Se pusieron todas las piedras para que se hiciera un buen proyecto y yo creo que en ese momento se estaba consiguiendo y todo, el camino era el correcto. Por eso quiero decir que no se debe dudar de los merecimientos que el Épila ha adquirido en el terreno de juego. También estuviste como seleccionador de Aragón en la Copa Regiones UEFA, donde llegasteis hasta esa fase final. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? Pues la verdad es que los recuerdos son maravillosos, son muy condensados en el tiempo porque lógicamente no tiene nada que ver una faceta como la de un seleccionador y más este equipo que es un equipo muy particular, ¿no? Porque estás jugando con equipos, con equipos de tercera, con jugadores de tercera. Eh, hubo digamos, varios aspectos. No se pudo, me parece que hicimos 7 o 8 sesiones de entrenamiento muy limitadas porque se llegó a un acuerdo con los clubes en los que
tampoco se quería perjudicar demasiado su labor. Lógicamente, una competición con la tercera división aragonesa es dura y tampoco vas a perjudicar su labor, la labor de entrenadores y clubes. Luego hubo una segunda parte que hubo varios entrenadores que pusieron todas las trabas y todas las zancadillas del mundo para a la selección, ¿no? Yo creo que en este aspecto, bueno, cada uno con su conciencia, no vamos a remover cosas que ya han pasado. Pero una vez llegado al punto de que los jugadores que quisieron venir y les dejaron venir, porque había jugadores que estaban deseando venir pero no tuvieron la suerte de que les dejaran venir a la selección, pues hicimos un grupo también que sobre todo, lógicamente, es un grupo humano más que futbolístico. Tú con una sesión, con 7 sesiones antes del campeonato, no puedes, no puedes inventar el fútbol, no puedes trabajar de una forma táctica. Das por hecho que hay jugadores, los jugadores ya vienen con un nivel de entrenamiento táctico, físico, técnico, que lógicamente ya ya no tienes que enseñar o mejorar prácticamente nada. Y la verdad es que la convivencia que se produjo en San Sebastián, bueno, en San Sebastián, ¿no? Desde el viaje Zaragoza-San Sebastián y tanto desde la ida a la vuelta y los 3 días que estuvimos allí, es una experiencia sensacional y irrepetible. Irrepetible en el sentido que también optamos lógicamente, como los jugadores que estuvieron en la selección querían estar, la disposición por parte de ellos al grupo, a la selección, a la federación, a los técnicos, fue envidiable. Entonces, es decir, que todo el mundo hay gente que hacía kilómetros desde Monzón, Binéfar, Huesca para entrenar y de forma desinteresada y lo hizo tan encantado porque querían estar, ¿no? Entonces, quiero decir que el ambiente es espectacular en cuanto a estás en instalaciones como Zubieta en este caso, como la instalación de la Real Sociedad. En ese aspecto, pues la convivencia humana es buena. En este aspecto también competimos como si hubiéramos un equipo de fútbol. No éramos una selección, éramos un equipo de fútbol que todo el mundo jugó con la misma idea en el terreno de juego. Por eso conseguimos ganar a Baleares y a la potentísima Euskadi. Dos selecciones que luego en esta competición última han hecho labor importante. Sobre todo Baleares ha hecho una labor muy importante. Y en este aspecto, en la segunda fase quizá, pues bueno, el rival que nos tocó, que era Castilla y León, que haya sido campeón de Europa 2 veces, pues era un equipo mucho más, digamos, trabajado en el sentido que eran jugadores que cobraban por estar en la selección, les daban un incentivo económico, los clubes ahí estaban obligados a acceder a sus jugadores, no había ninguna duda, había más apoyo en ese aspecto, ¿no? Entonces era un equipo que podía trabajar de una forma más profesional. Eh, Además, los jugadores era un equipazo y no pudimos ganar, competimos la semifinal del campeonato, la fase final, nos marcaron un gol a la final de una falta al minuto 80 y tantos. Y al final, pero la experiencia es muy buena, ¿no? A nivel de grupo, es una experiencia espectacular. Ser seleccionador es una de las cosas que yo desde luego aconsejaría a cualquier entrenador. Me parece una labor buenísima. Yo luego, Raúl, si me permites también, aparte estuve con la selección Alevín de Fútbol 8 en esa misma temporada, competir con los dos cargos porque en el tiempo era compatible y tener a los chavalitos de Alevines con la ilusión que venían a los entrenamientos, la régimen de concentración que hubo, en este caso tuvimos la suerte, o tuve la suerte yo como seleccionador, de volver a hacer un campeonato, ese campeonato de concentración, que también fue la Ciudad Deportiva del Celta de Vigo. Entonces, también estás en escenarios que tanto como técnico y los chicos, en este caso, con 12 años, esa vivencia que tienen a nivel de grupo personal, jugar contra jugadores del Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o verlos jugar, depende de la competición con la que juegas. Yo creo que como digo, ser seleccionador de Aragón, aparte de ser un orgullo, es una experiencia personal que me ha hecho enriquecerme y me ha hecho sentirme orgulloso y satisfecho que en mi carrera deportiva pueda estar mi currículum que sea seleccionador tanto de las regiones UEFA como de la Levin, que para mí las dos me parecen del mismo prestigio y del mismo orgullo haberlas dirigido. ¿Crees que ese momento es el más cercano que has podido vivir a lo que es el fútbol profesional, el estar con las selecciones? Seguramente con la sub-12 sí,
porque evidentemente con la selección regiones UEFA son jugadores de tercera de un nivel futbolístico muy importante, pero hay ahí unas condiciones en las que no se podían tener jugadores con licencia profesional o jugadores que hubieran participado en segunda vez. Por lo tanto, ya estamos hablando de unos jugadores que son muy buenos, pero que realmente no han tenido un techo realmente. En los sub-12 sí que estamos hablando de que tú, los jugadores que tú has tenido contigo, los que tú has decidido, tienen un futuro por delante, que ojalá sea el mejor de los posibles. Y luego, sobre todo, como estamos hablando, al ser un régimen de concentración, pues nosotros nos tocó en el grupo Valencia, nos tocó La Rioja, nos tocó Asturias. Valencia, había jugadores del Valencia, del Villarreal, del Levante. Estamos hablando de que te has enfrentado a chicos que en su futuro seguramente puedan llegar a jugar en primera división. Ojalá alguno de los nuestros también pueda llegar, lógicamente, a un fútbol profesional y ojalá en la primera división y ojalá en el Real Zaragoza, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa selección, tuvimos a un chico que fue nominado mejor jugador en algunos partidos, como es Jorge Cestero, que fichó por el Real Madrid. Estamos hablando de chicos con todo el futuro por delante y ves a todas las selecciones que son jugadores que alguno de ellos seguro que va a llegar a la élite del fútbol profesional, seguro, porque estamos hablando de los mejores alevines, perdón, no de los mejores alevines, porque cada equipo podía tener 3 jugadores más portero, ¿vale? Es lógicamente, como siempre con las selecciones, una limitación de número de jugadores por club, pero siempre son jugadores de un nivel para esa edad importantísimo. Por lo tanto, como dices, aparte hay una vivencia de directivos de equipos de primera división, hay ojeadores, hay técnicos de primera división. Entonces, quiero decir que bueno, esa convivencia que tanto hacen los chicos como hacemos los técnicos, pues sí que estamos hablando de que hueles fútbol de verdad, ¿no? Por decirlo así, de clubes, tanto el Celta como anfitrión, como todos los clubes un poco que estaban representados ahí, que eran prácticamente, bueno, todos los de primera división y segunda división. Muchos años también en el Club Deportivo Valdefierro y sobre todo por destacar esa temporada donde quedasteis quintos, muy cerquita de hacer playoff en tercera división. ¿Cómo la recuerdas? Pues la verdad es que ese año, pues con alegría y con pena, ¿no? Porque yo creo que es verdad que eso que has dicho de que muy cerquita del playoff, yo creo que era el premio al playoff era algo que ese equipo merecía. Porque además hemos de recordar que en 2 ocasiones el equipo fue líder en la categoría. La primera vez fue en la primera vuelta, que es posiblemente un poco más anecdótica, porque ser líder ser líder en tercera división para un club como el Valdefierro, relativamente modesto, aunque tuviera una grandísima plantilla esa temporada, pues siempre es complicado ser líder, pero en este caso para un club, y bueno, como decimos, en la primera vuelta, pero en la jornada 10 u 11 de la segunda vuelta, con muy poquito que faltaba, un poco antes quizá, en la segunda vuelta, después de haber jugado contra todos, pues la verdad es que el mérito ya era muy grande. Yo creo que eso demuestra pues que fue un equipo muy de remiro. Como dice mi amigo Javier González, que era mi subentrenador esos 4 temporadas, ¿no? Muy de remiro en cuanto a orden en el campo, muy solidario en cuanto a trabajo, encajar pocos goles, sacar el máximo rendimiento de los jugadores. Por supuesto, un vestuario espectacular, un vestuario en el que todos van a una, en el que se trabaja bien. Es decir, para conseguir un objetivo siempre tiene que ser un vestuario que trabaje bien y que trabaje al unísono, en el que los jugadores buenos se pongan al servicio de los jugadores que no son tan buenos. Porque pedir al jugador que es menos bueno o tiene menos calidad, pedirle que trabaje es fácil, porque tiene que suplir su falta de calidad con el esfuerzo. Pero pedir a los jugadores que son mejores que se pongan al servicio de esfuerzo y que ayuden a los que son menos cualificados, eso es realmente lo más complicado en un equipo. Y en ese equipo se dieron todas esas circunstancias. Sí que es verdad también, es algo que pasa en el tiempo, ¿no? Pero realmente hay una pena de esa temporada, hay 2 penas. Hay una pena que no se consigue, porque al final el equipo quizá esa no obligación
de tener que conseguir el playoff o ser un equipo revelación, al final te va pasando factura. Éramos una plantilla un poquito justa y al final eso pasa factura. Y sí que es verdad que la pena que yo recuerdo de esa temporada es que la semana que nos pusimos líderes, el domingo que nos pusimos líderes, o que defendíamos que éramos líderes en tercera división de esa temporada, el día siguiente falleció un jugador juvenil del Valdefierro por un accidente de tráfico. Entonces, lógicamente, nos habría gustado dedicarle esa playoff a ese chico, pero realmente en ese momento también te das cuenta de que ese liderato era algo totalmente secundario, porque en ese caso era un jugador de juvenil, que era Limones, el entrenador de Limones, el entrenador del juvenil y jugador del tercera, y ver un poquito lo que vivimos esa semana, pues al final es un poco comparable con esto del COVID, ¿no? Con perdón que le den por culo al fútbol, ¿no? Habríamos cambiado cualquier rendimiento deportivo porque no hubiera pasado esa situación. Por eso, bueno, lo recuerdas con alegría porque eso, al final, después de todo, dentro de esa desgracia, porque realmente al final es una temporada buena, es una temporada en la que varios jugadores pudieron dar un salto importante a la temporada siguiente y hubo 7 8 jugadores de ese equipo que jugaron playoff al año siguiente con diferentes equipos. Hubo jugadores que consiguieron el ascenso con el Ebro a Segunda B. Entonces, al final la alegría es por el propio resultado del club y porque los jugadores han dado un salto que a lo mejor unos años atrás no pensaban o no pensábamos que podían dar ese salto. Y por último, no sé si te queda esa espinita de recibir alguna oferta de algún equipo con aspiraciones mayores, con un objetivo más ambicioso, o sobre todo a raíz de esa temporada, ¿no? Donde con un Valdefierro, que aunque es cierto que tiene muy buena plantilla, no es un equipo de los que tú cuentas con que vaya a estar arriba, que pudieras tener esa oportunidad, ¿no? De tener otra opción de jugar un playoff, o por lo menos de disputarlo con algún equipo más preparado a nivel económico. Sí, hablando de ese año en concreto, yo me sentí muy decepcionado y bueno, me di cuenta realmente lo que es el mundo del fútbol regional, ¿no? Realmente, pues, yo creo que ese año, como muy bien dices tú, yo creo que después de la trayectoria que tuvimos en Valdefierro, en el que yo cojo el equipo en diciembre, último clasificado, casi desahuciado, hay gente que me aconseja no fichar por el Valdefierro. Conseguimos entre todos, por supuesto, esto no es la labor de un entrenador, sino que es una labor de todos, es conseguir salvar la categoría, hacer 2 temporadas tranquilas una temporada muy tranquila en cuanto a estar media tabla, la tercera estar muy cerquita del ascenso, o sea, perdón, de la promoción de ascenso, del playoff. Yo creo que en ese momento era un momento para que algún club importante se apostara por mí. Mi problema en ese momento, y ha sido siempre, es que soy una persona que ni miento, ni vendo motos, ni digo cosas que son falsas para prometer y engañarse. Hay entrenadores que en ese momento tenían mucha peor trayectoria que yo y tuvieron esa oportunidad. Ahora han pasado varios años y esos entrenadores han disputado playoffs y han conseguido ascensos. Yo no me considero inferior a ningún entrenador y en ese momento consideraba que podía haber dirigido proyectos de esa envergadura. A lo mejor hablaríamos de un entrenador diferente. Pero si en algo no me arrepiento de no haber conseguido eso, es que hay otros técnicos que han conseguido eso a base de mentiras, a base de falsedades, a base de venderse y a base de vender, o serían capaces de vender o matar a su madre para conseguir eso. Yo me considero una persona humilde, me considero una persona seria, honesta, y por lo tanto todo lo que no he conseguido en el fútbol, por lo menos puedo decir que estoy tranquilo porque estoy muy contento y muy tranquilo con todo lo que he conseguido en el fútbol, porque sobre todo he sido honesto conmigo mismo. Hay otras personas que o no pueden decir lo mismo o si se creen que han sido honestos están bastante autoengañados. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por concederme esta entrevista. Te deseo lo mejor, que pases buenos días, que esto pase lo antes posible y que pronto nos podamos volver a ver por los campos, y te mando un fuerte abrazo. Si me permites, para terminar, Sí. no he comentado antes, en esta pandemia, en esta crisis que está pasando,
Épila está siendo una de las focos en Aragón, en las residencias más importantes en cuanto a víctimas mortales. 17 víctimas mortales. Entonces, Épila, pues un abrazo a todo el mundo. Y un tema especial, el abuelo de nuestro presidente actual es una de las personas que ha sido víctima del COVID, y además Gregorio Jiménez, que fue presidente de Épila. Entonces, en este caso, hemos tenido la desgracia de perder un presidente histórico para la entidad, que en este caso también era abuelo de nuestro actual presidente Raúl Jiménez. Entonces, en este aspecto, pues bueno, un abrazo a la gente de Épila, a toda la familia, y sobre todo que en estos momentos, pues que un abrazo a todas esas familias de los 30.000 víctimas mortales que, si no han llegado, llegarán en España, oficiales, no oficiales, y sobre todo pues que podamos disfrutar del fútbol, porque eso sería la consecuencia de que esto más o menos se ha ido disipando poco a poco y que podamos hacer una vida lo más normal posible a como era antes de esta situación. Gracias por la entrevista, Raúl, y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo.